Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre de los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Bueno, trivialidades importantes, trivialidades, cosas que no tienen interés general o sobresalen, pero son importantes. Trivialidades importantes. Este texto trata de una cosa que parece que no tuviera nada que ver con esto. Trata de la importancia de la pureza sexual. La pureza sexual que agrada a Dios. Seamos casados o seamos solteros. ¿Cómo vivimos esa parte de nuestra sexualidad? Aquí encontramos cosas triviales como las que acabamos de leer, o sin importancia a nuestro concepto general, pero son importantes, triviales, importantes para agradar a Dios en nuestra vida sexual, en nuestra sexualidad. Y lo que es del capítulo 22 hasta el 23, básicamente va a estar tocando el Espíritu Santo las implicaciones del séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Aquí está, en otras palabras, las aplicaciones de ese mandamiento, no cometerás adulterio, que el Espíritu le guió a Moisés a escribir con estas cosas que nos parecen triviales, pero son importantes. ¿Para qué? Para que tengamos una área de nuestra vida y muchas otras más controladas en el orden que Dios lo estableció. Así que en este caso veremos tres áreas de nuestra vida. Hoy la primera parte, luego será la segunda, posesiones, mezclas y relaciones. Y el texto que vamos a estudiar se refiere a no cometer adulterio. Y Dios usa precisamente estas ilustraciones como sin sentido. Uno observa, esto no tiene hilación, no tiene conexión, esto que me está diciendo, de alguien que extravía algo, de alguien que está vistiendo ropa del sexo contrario, y de alguien que me dice que puedo coger a la gallina y dejarla libre y coger los pollitos. ¿Qué tiene que ver eso con la sexualidad? ¿Qué tiene que ver con mi vida de no cometerás adulterio? Parece salido de los cabellos, una locura, pero así es Dios, un Dios de locuras, que nos muestra cómo debemos de vivir nuestra sexualidad. Y lo que nos está diciendo básicamente es: no podemos adulterar el orden de Dios. No podemos adulterar ese orden de Dios en ninguna de las áreas de mi vida, en las posesiones, en las mezclas y en mis relaciones. No podemos alterar ninguna de estas actividades en nuestra vida. Así que uno observa el texto y sigo en esta parte de, son leyes curiosas.
para nosotros, pero no podemos desatenderlas. No podemos desentendernos de estas leyes curiosas. Así que como idea en esta parte yo encuentro lo siguiente: los israelitas no podían ser indiferentes al otro, debían proteger la pertenencia de las personas, proteger a los animales con los que se alimentaban, proteger a los demás de los accidentes caseros y proteger las relaciones sexuales para no adulterar el orden de la creación de Dios. Para nosotros, para usted, para mí que estamos acá, ¿qué implica eso? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, lo que nos está diciendo acá Dios, supongo acá o sugiero, es lo siguiente: proteger las posesiones de los demás, no hacer mezclas y tener buenas relaciones con mi pareja en mi vida sexual, aunque todo esto nos parezca trivialidades, pero son importantes. Así que uno encuentra en las posesiones, versículos 1 al 4, lo siguiente: si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano, y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda casa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Bueno, ¿qué hay acá? En esto lo que hay es una cosa sencilla. Dios mandó que siguiéramos el orden que Él había dado en las posesiones a las personas. Un orden que les iba a afectar cómo mantenían también el orden en su vida sexual. Este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, lo aplicó precisamente Moisés en diferentes áreas de la vida: posesiones, mezclas y las relaciones de pareja o la relación sexual, la vida sexual, que apunta precisamente todas estas ilustraciones a eso. ¿Cómo estoy en el orden de la creación de Dios en mi relación sexual? Y para eso entonces nos lo ilustra con el texto que acabamos de leer. Empieza la ilustración de mi orden en la creación. ¿Respeto el orden de la creación de Dios o no lo respeto? El texto dice que si ellos encontraban algo, cualquier israelita encontraba algo que no era de ellos, tratara por todos los medios de buscar al dueño, que se lo entregara. A ver, si nosotros nos encontramos un objeto perdido, generalmente, ¿qué hacemos? Nos quedamos con él, por lo general, ¿cierto? Escasamente a veces se busca, igual es la bendición del Señor, pensamos, Dios me bendijo. Entre nosotros, el que se encuentre un objeto perdido, pues por lo general se queda con eso, no trata como de mirar más allá, o algunos lo harán y ahorita miraremos. Entre nosotros no funciona ese mandato de Dios, casi que no funciona. Si nos encontramos algo es nuestro y nos alegramos. Qué pesar al que se le perdió, pero qué alegría el que yo me lo haya encontrado. Y cuando a uno se le pierde algo, decimos, ojalá se lo encuentre alguien que lo necesite. Consuelo de bobos. Entre nosotros, si me encuentro algo y me quedo con eso, no estoy pecando, ¿cierto? Es que yo no lo robé a nadie. Yo me lo encontré, no hay pecado. Pero para Dios sí es pecado según este texto. Sí es pecado, porque Él tiene un orden.
las posesiones. Dios le dio algo a mi hermana, Dios le dio algo a mi hermana, le dio algo a mi hermano, es de él, el orden de él es ese, eso le pertenece al otro. Usted se lo encuentra, el orden es, trate de devolvérselo a la persona, no adultere el orden de Dios en esto de la creación, es de él, es de ella, busque por todos los medios para que le llegue otra vez a esa persona, no adulterar el orden de Dios. Mire entonces cómo nos va metiendo Moisés en no cometer adulterio en distintas áreas de nuestra vida. No adultere el orden de la creación. Dios le dio algo a esa persona, lo perdió, haga por todos los medios que esa persona encuentre lo que se le ha extraviado. El día de la graduación mía de teología, mi esposa me regaló un lapicero que a mí siempre me han gustado los lapiceros, y ese lapicero tenía 3 funciones en todo. Tenía lapicero como tal, escribía a lápiz, era resaltador, tenía un borrador y me decía te amo, así. Todas esas cosas tenía ahí impresionante. Y resulta que ese mismo día alguien necesitó el lapicero, yo se lo presté, hace 7 años no me lo ha entregado otra vez. Se quedó con el lapicero. Y desde ese momento, hermano, mi afición, o sea, mi alegría era tener lapiceros. Y yo llegué a tener colección de lapiceros de marca, pero a partir de ese día que yo perdí, como que Dios me quitó ese amor y esa afición por esas cosas. Y ya kilométrico y ya no más, lo más barato. Porque es que un lapicero se lo lleva a alguien muy fácilmente y uno lo pierde muy fácilmente. Todavía tengo por ahí el que usted me regaló. Hemos escuchado también de noticias, las he escuchado y eso me alegra mucho, de taxistas que llevan pasajeros a un hotel o a alguna parte y se les ha quedado en el taxi maletas o maletines con billetes, con dólares o un celular, y he escuchado esas noticias y hacen boom, porque ¿quién es tan generoso y ama al prójimo que realmente devuelve lo que se le ha quedado ahí en el taxi? Y eso son noticias maravillosas de que alguien devolvió ese dinero. Hombre, cualquier persona se puede quedar con eso, porque entre nosotros no hay ningún problema. Me quedé con eso, es que yo no me lo robé, yo no sé dónde estará el pasajero, y son cositas que nos alegran de verdad, y que son tan buenas que hacen noticia, la honradez. Eso es un principio de Dios. No dañe el orden de la honradez, devuelva lo que no es suyo. El viernes iba con mi esposa por un centro comercial, y por primera vez yo en mi vida me encontré dinero ahí tirado, y llego y lo cojo, ¡pam!, y lo abro, un billete, ¿sabe cuánto? De 2,000 pesos. ¡Qué bendición, hermanos amados! Yo miré a ver a quién veía por ahí, ¿a quién son estos? No, yo no dije nada porque no había nadie realmente ahí en ese lugar, pero fue una bendición, encontrarme 2,000 pesos, yo no los tenía, no los tenía, y eso fue una alegría para mí. Yo he tenido sueños donde recojo billetes y billetes, y ese día experimenté como esa sensación de recoger, y yo dije, ¡ay! Por fin se cumplió la bendición del Señor ese día. Entonces voy a mirar el número y ustedes ya saben para qué. Alguien puede pensar y decir, ya no estamos en el Antiguo Testamento, y eso es verdad, pero detrás de este mandato de ayuda, de respetar y de devolver las cosas extraviadas, está el principio del amor al prójimo. Ame al prójimo. Es que si usted llega a perder algo en su vida, hermano amado, usted se desespera, ¿o no? Si ustedes le llegan a perder las llaves de la moto, ¿qué hace? Se desespera y trata de buscarlas, y quién las encontró, y va al último lugar donde estuvo y trata de hacer lo posible y lo imposible. Entonces lo que uno debe hacer cuando se encuentra algo es tratar de buscar a la persona que está desesperada porque eso no me pertenece. Puede ser su elemento de trabajo o lo que sea, no es mío. Ese principio de amor al prójimo lo dijo Jesús. Él dijo, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, ¿qué? Háganlo también con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cualquiera que pierda cualquier cosa es un valor para usted
y trataremos hasta el máximo de encontrarlo para entregársela. Yo trataré de entregárselo. Ese es el meollo de este mandamiento. No adulterar el orden de Dios. ¿Qué me lo encontré? No, está pecando, se está quedando con eso, no es suyo. Trate de hacer en el orden de Dios, entregárselo a quien Dios se lo dio. Parece ser muy insignificante, pero mira el sentido más global y mucho más de ese. No cometerás adulterio, de no adulterar ese orden del Señor. Yo recuerdo cuando perdí mi cédula y mi libreta militar, estaba recién salido de todo esto, de entrado en mayoría de edad y haber prestado el servicio militar, y perdí todos estos documentos. Fue terrible. No los encontré. Igual yo avisé en las emisoras y nunca apareció nada de eso. Y por ese tiempo buscaban mucho a las personas, a los jóvenes, para llevárselos para el ejército, y yo estaba pues sin la libreta militar. Si alguien me los hubiera devuelto, pues yo hubiera sido muy generoso también con la recompensa. Por lo menos le digo 1000 gracias. Así que la idea es que no nos quedemos con lo que no es nuestro. Tratemos la propiedad del otro o de los otros como nos gustaría que trataran con la propiedad nuestra, en caso tal de que llegáramos a perderla. Las posesiones del otro son del otro, no nuestras. Devuélvalas. En otras palabras más contundentes: no seamos ladrones, no seamos avaros, porque detrás de eso entonces viene eso, el ser ladrón, el ser avaro. Eso está dentro de toda esa parte del mandato que Dios quiere evitarnos que caigamos en ese pecado. Entonces busquemos al dueño y cuidemos esas cosas mientras aparece el propietario, porque dice, mientras él aparezca, cójalas y guárdelas, cójalas y téngalas bien hasta que el hombre o la persona aparezca. Devolver en este mandato es un acto que refleja el amor de Dios hacia el otro, y nosotros debemos de tener ese amor hacia el otro. Un israelita, en este caso, de acá, que llegue a perder su buey, su cordero, su cabra, y sobre todo el buey, pues hermanos amados, eso es como que usted pierda su moto, pierda una cosa de valor. Eso era para ellos costosísimo, y que alguien se lo encontrara, se lo mantuviera mientras llegaba hasta allá, eso era una bendición y era demostrar el amor. Entonces el principio que está allá, el principio es el amor al prójimo, y ese principio sigue vigente para todos nosotros. Ayudar al otro en esa necesidad. Es decir, que en esa cuestión de encontrar al dueño, posiblemente usted tenga que mantener ese aparato, esa persona, esa cuestión, o quizás puede ser una persona que se llegue a perder, y usted tratar de buscar a ese familiar y mantener bien a esa persona. Había que cuidar al animalito, en este caso, hasta que apareciera el dueño. Si hoy aprendemos, hermanos amados, por lo menos con este primer punto, si hoy aprendemos a no ser indiferentes ante esas necesidades de alguien que extravió sus cosas, de devolvérselas, de cuidar esos elementos hasta que aparezca el dueño, hermanos, creo que hemos aprendido algo del Evangelio y salimos contentos de este lugar. Yo no estoy de acuerdo con esa reflexión que hizo Caín. No estoy de acuerdo. Caín dijo al Señor, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí somos guarda de nuestros hermanos, como dice acá. Todos los seres humanos somos responsables del bienestar. Del bienestar. Aquí somos responsables de nuestro bienestar en esta iglesia. Usted es responsable del bienestar de su familia, en su casa. Es responsable del bienestar en el lugar de su trabajo. Todos somos guardias de todos. Entonces, no estoy de acuerdo con Caín. No sé si usted estará de acuerdo con Caín, pero por lo menos yo no. Hay que hacer el esfuerzo por encontrar al propietario, devolver lo que nos llevamos sin darnos cuenta, porque a veces nos llevamos las cosas, un lapicero, eso se lleva muy fácil, se pierde. Un libro, un celular, bueno, es usted, piénselo, es usted una persona que tiene ese cuidado con los demás, ¿sí? ¿O no? ¿Es de esa persona que tiene ese cuidado con los demás o no? Si conoce a alguien que con necesidades, en este caso de estas situaciones, no dude en ayudarlo, no, así sea una persona que le cae mal, debemos de ayudarlo.
Lo otro que podemos ver acá es que en esta situación de no cometerás adulterio nos coloca otro ejemplo, y tiene que ver con no hacer mezclas incorrectas. Versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación o detestable es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Hacemos mezclas incorrectas, mezclas venenosas. Eso es como mezclar en un envase a un católico y a un evangélico. Eso no vamos a tener la misma doctrina. Y en el mundo evangélico se hacen mezclas incorrectas. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana hace más o menos 35 años, este texto, no vestirá la mujer traje de hombre, se lo restregaban a las pobres mujeres en la cara. ¿Sí o no, Piedad? Te recuerda, ¿cierto? Perdónenos las mujeres por eso. A los hombres no les decían nada, no nos decían nada, pero a las mujeres cada rato se lo restregaban. Mire, que no vista traje de hombre la mujer, porque era una mala interpretación. No es eso. El sentido que está acá haciendo Dios es no adultere. ¿Y en qué sentido es que podemos ver? Esas mujeres entonces iban a la iglesia con vestido tapadas hasta todo, no se veía nada en absoluto, ni el tobillo, pero después en la calle las veíamos con blue jeans. Entonces hacíamos más bien que estuvieran como pecando frente a esa situación de la moralidad. No. ¿Qué pasa? La idea no es esa. El planteamiento es que la mujer quisiera ser hombre y lo expresara vistiendo como hombre, y que el hombre quisiera ser mujer y lo expresara vistiendo como mujer. Ese es el planteamiento. En otras palabras, ya existía el travestismo. El travestismo es la persona que se viste como alguien del sexo contrario. El travestismo era una característica precisamente de las reuniones religiosas de los paganos. Hacía parte del culto a los dioses el travestismo. Y por eso Dios dice no, un aspecto de eso, no, porque pertenecía a una cultura religiosa pagana. Segundo, aquí podemos decir, Dios condenó a esos hombres que querían ser mujeres y condenó a esas mujeres que querían ser hombres. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué hizo eso tan tajante? Porque Él quería que la humanidad respetara el orden de su creación, respetara el orden de los dos géneros, de los dos sexos, masculino y femenino. Y aquí estaban metiéndole otra idea, travesti. Y yo, con todo y el debido respeto y amor a toda la congregación, uno sabe que dentro de la iglesia hay personas que están luchando por dentro con esta situación, y es muy doloroso, pero muy bonito saber que están luchando con esto. Yo no soy homofóbico, no somos homofóbicos. Lo que estamos exponiendo es el mensaje de la palabra del Señor para que reaccione frente a lo que es detestable para Dios, en este caso tan específico, de no adulterar el orden de Dios en su creación. En Romanos, Dios dijo, me adulteran el orden de la creación. Varones se echan entre ellos, mujeres se echan entre ellas. Ese no es el orden. El hombre le metió cambio a la creación de Dios y decidió hacerlo como Él quiere. Su palabra no la va a cambiar Él, no se la puede cambiar nadie. El hombre, los gobiernos, las ideologías pueden cambiar las palabras del Señor. ¿Y qué pasa? Como dicen Romanos, los entregó. Como hizo con Faraón, lo entregó en su endurecimiento. Si eso es lo que usted piensa y cree que es así, que naciendo hombre quiere ser mujer y hace lo que sea con su cuerpo para ser mujer, Dios lo deja. Y si es hombre, lo mismo. No se va a poner en esa lucha, pero sí le habla, sí le comenta.
Hoy los practicantes y afines a este pecado han cambiado los términos y lo hacen mucho más llamativos. LGTB y no sé qué más le han colocado ahí. Las banderas de esta organización o de este grupo de personas ondean en las instancias públicas. Desde los gobiernos se decretan inclusión a la fuerza, que no es que estamos en contra de que ellos trabajen y pertenezcan, no, a las organizaciones, no. Y eso quiero ser muy claro, no, estamos predicando acerca de ese pecado de no adulterar ese orden de Dios, porque eso hace parte de no cometerás adulterio, no adultere el orden de la creación del Señor, solo dos géneros. Pero hay más de dos, según la ideología del hombre. El hombre, siendo hombre, así transforme su cuerpo, no va a ovular. La mujer, siendo mujer, así transforme su cuerpo a ser la de un hombre, nunca va a producir espermatozoides. El hombre, siendo hombre, si se quiere transformar en mujer, nunca va a poder tener hijos. Esa es la regla de Dios y Él dice, no adultere, es el principio de no cometerás adulterio, no me adultere el orden que yo creé desde el principio. Y toman el arco iris, el símbolo del pacto de Dios, como su insignia y muy orgullosos están de su orgullo gay. Y algunos dirán, eso está en el Antiguo Testamento, sí, y sigue en el Nuevo Testamento. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y entonces uno trata de mirar acá, ¿qué quiere decir eso? Afeminados se refiere al hombre que actúa como mujer en una relación homosexual. Y los que se echan con varones son homosexuales. El homosexual es el que tiene la inclinación hacia el mismo sexo. Y está haciendo la diferencia entonces entre los dos. Y sigue la idea entonces de que eso es abominación a Dios. Y lo otro es que coloca este pecado al mismo nivel de otros pecados como ser ladrón. Lo coloca al mismo nivel aquí en esta carta. Lo coloca al mismo nivel del que es codicioso, del que es avaro. Imagínense, es el mismo nivel de pecaminosidad y lo coloca también al mismo nivel del que se emborracha, del que maldice, del estafador. Y las puertas están cerradas si usted no se arrepiente, si esas personas no se arrepienten. Pero el texto termina diciendo, esto éramos muchos de nosotros. Pero cuando Cristo nos encuentra y decimos, Señor, haga conmigo como quieras, nuestra vida cambia. Y por eso estamos acá, santos para el Señor, mirando nuestra santidad, examinándonos para agradarle al Señor. Dios sencillamente prohibía que la mujer vistiera traje de hombre y el hombre traje de mujer. ¿Por qué? Porque así haciendo ellos eso, lo que iban a hacer era a borrar la distinción entre los dos sexos. Y Él no quiere que se borre y se adultere el orden de su creación. Él creó dos géneros, no hay más. El hombre siempre tiene dos cromosomas, XY, es el que define el sexo del bebé. La mujer tiene el cromosoma XX. Y ese es el orden del Señor. Reitero, la iglesia nunca es homofóbica, no. Pero sí oramos para el arrepentimiento de este pecado, oramos para que las personas que luchan con esto, que las tenemos en la iglesia, luchan de una manera impresionante. Y eso es muy bonito porque ya empezaron a luchar por algo que son conscientes de que es pecado. No estamos atacando a nadie, no estoy dando nombres propios. Estoy diciendo lo que dice la Escritura en el sentido de esto es pecado, pero venir a Jesús implica, Señor, esto es lo que tengo, ayúdame. Y posiblemente analice usted que de pronto puede estar es en su mente, pero no en su corazón.
tanta información que bombardea con esa cuestión de esa ideología de que sea hombre pero que puede ser mujer, esa información en dibujos animados, en canciones y todo eso, puede meterle la información a su mente, pero no está en su corazón, es decir, no es eso. Y lo otro que uno puede ver acá en esto de no adulterar es la protección de los alimentos, proteger el alimento. Versículos 6 y 7 dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Ahí hay un principio de no adulterar el orden de Dios. Dejar ir a la gallina mamá, es lo que dice. ¿Para qué? Para que produzca más huevos, proteína, para que produzca más pollitos. Se puede coger la pollada y prepare los alimentos, pero deje la gallinita de los huevos de oro se debe de dejar. Esto es provisión de Dios, el orden de Dios es yo proveo alimento a través de los animales para ustedes. No dañemos ese orden, no adulteremos ese orden. La verdad es que no hay ninguna claridad sobre estos asuntos en rituales, pero son las ilustraciones que Dios coge que parecen leyes curiosas, que parecen sacadas de los cabellos, que tienen que ver con no adultere, no me adultere lo que yo creé. ¿Por qué tiene que organizarlo a su manera? Si lo que yo organicé a mi manera es lo perfecto para usted, no me cambie las normas. Eso es como cuando llega un trabajador a una empresa y empieza a cambiar, que no es así, no, es que la política dice así, no, que no puede ser así, no, es así, si no se va. Es esto, Dios nos dice, no me dañe el orden, no me adultere el orden de la creación. Y si allí hubiera un acto de bondad de parte de Dios, es decir, que coja la gallinita, que la deje libre, que coja los pollitos, aquí hay un acto de bondad del Señor de aliméntese, pero deje la gallina que le produce a usted la carnita, el huevo, el sancochito de pollo, como quiera, frisbee, cocorico, ya usted verá. Y también nos deja es que el equilibrio en el ecosistema. ¿Por qué? Porque las aves en Palestina en ese momento eran las que controlaban las plagas. Se comían los insectos que devoraban los cultivos o que dañaban lo que era el alimento, ellas se lo comían. Posiblemente también es una cosa de ecosistema. Y Jesús dijo en relación a las aves, dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, tenemos una exclusividad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Valemos más que las aves, valemos más que los animales. Entonces lo que tenemos que hacer es disfrutar de los animales, disfrutar de las mascotas, pero entender que nosotros los seres humanos somos hijos de Dios para la gloria de Dios y los animales son hechos por Dios para el beneficio nuestro, para nuestra alimentación. Son la provisión de Dios para nosotros en ese ecosistema que Él dejó. Entonces debemos de cuidar a esos animales para tener el sustento diario. Y téngalo presente, ellos no son hechos a la imagen de Dios. Pero hay gente que piensa, que ama tanto a los animales, que piensan que cuando le muera el animalito, se lo va a encontrar en el cielo. No, el animalito muere y deja de existir. Recuerda entonces, no dañemos el orden de Dios, no lo adulteremos. Ellos, los animales, fueron hechos para el bienestar del hombre. ¿Que Dios nos manda animales? Sí. Caseros, domésticos, de alimentación, salvajes, mascotas. Sí, eso es verdad. Y debemos cuidar los animales con la meta, cuidar a los animales con la meta de que ellos cuidan del ser humano. Son la provisión de Dios para nuestro sustento. Entonces, acá es importante
lo siguiente: el ser humano es importante en la creación, así como son importantes los animales, pero con la gran diferencia: el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios, y el animal es hecho para el beneficio nuestro. Al animal Dios lo creó para el bienestar del ser humano. Cuidemos al animal al nivel que el animal nos beneficia y nos ayuda. ¿Por qué? Porque sucede lo que sucede en Romanos en la actualidad. Romanos capta la idea, o Romanos capta la tontería de muchos seres humanos que terminan cuidando más a los animales que a los seres humanos. Dice Romanos eso. Conocieron a Dios, pero terminan siendo tontos, porque lo que hacen es empezar a cuidar más a los animales que al mismo ser humano. Descuidan al esposo, a la esposa, a la familia, y esa situación es la que le está diciendo acá. Hay que cuidar a los animales domésticos, hay que cuidar a los animales salvajes, hay que cuidar a los animales que son nuestro alimento, porque eso es lo que nos da Dios acá. No me dañe el orden de la creación, no ponga a los animales por encima de las personas. El animal está es para el servicio suyo. Sin embargo, las mascotas de apoyo emocional, que pueden ser perros, gatos, hasta cerdos y todo eso, ya uno los ve. Yo he ido a restaurantes donde tengo que sentarme al pie de un cerdo, o un perro, o un gato, miau, al lado. Y en ese sentido uno tiene que mirar qué es lo que está pasando en la sociedad. Y sé que ese vínculo emocional se está trabajando mucho en la actualidad, y es bien. Tienen un vínculo especial con sus dueños, porque esos animales son capaces de brindarles consuelo, brindarles apoyo en esos momentos de estrés, de ansiedad, de depresión y de otras condiciones de salud mental. Sin embargo, no se pueden humanizar, porque humanizarlos sí es un maltrato animal. Conozco personalmente a alguien que quedó viuda y su apoyo emocional fue una mascota muy bonita. Pero la pretensión de esa persona era que la tratáramos como si fuera una persona, y yo hasta ahí ya, pues yo reacciono, que no es perro, sino que se llama así. Bueno, y trataba de meterme eso en la cabeza, y yo, no, puede ser su apoyo emocional, pero no deja de ser una criatura, no la ubique en el sentido que no tiene que ubicarla. Ahora, si uno va a un restaurante, como les dije ahorita, y se encuentra con mascotas como perros, gatos, cerdos, bien, es lo que se está haciendo, pero pensemos lo siguiente en este principio de Dios. Sus dueños exigen que uno tenga que comer con ellos y soportarlos, pero ¿dónde quedamos los que no nos gusta comer ahí con ese animalito? Pido un pedazo de carne de cerdo y ahí está uno muerto en el plato y el otro allí vivo, pues no. O el pelo volándole a la sopa. No, entonces es eso. Entonces miremos esto, ¿cuál es el orden de Dios? Sus dueños piensan solo en ellos, sin importar la afectación que le haga a los demás. Eso es alterar el orden de Dios, porque están colocando al animal como si fuera una persona. Es un elemento que está en la sociedad de una manera impresionante, y hay demandas de eso si uno dice algo mal contra el perrito, y está bien todas las leyes que hay para proteger, pero sin salirnos y meternos en lo que dice Romanos: no adorar las criaturas y tenerlas como seres humanos. Así que, hermanos, afectar la vida por cuidar la vida del animal es opuesto al Creador. Eso es ser idólatra, y debemos cuidarnos en eso, porque socialmente entramos en un cuento sin habernos dado cuenta, como anestesiados. Y así hay mucho cristiano. El mandato de Dios, téngalo presente, es proteger la vida del animal al nivel que ese animal nos beneficia. No maltratarlo, pero sí cuidarlo, porque es el sustento, la proteína, el alimento.
Ahora, los animalistas y los veganos casi que son enemigos de Dios, casi que son enemigos de Dios. Les disgustan las historias bíblicas que hablan de los sacrificios de animales en los rituales religiosos. ¿Pero por qué? Porque no entienden en el marco en que todo este sacrificio de animales se daba. Se sacrificaban corderos, ovejas, palomas, porque ese sacrificio de animales, el del derramar de la sangre, apuntaba al Cordero de Dios que iba a dar su vida por todos nosotros. En ese sentido es que se debe entender esto, hermanos amados. Y usted que es animalista y vegano, que culpa a Dios, no, entienda a Dios y va a entender su posición. Así que en el momento en que la protección de la vida animal esté afectando la vida humana, ya pecamos, ya pecamos. Así que yo le invito para que usted mire. Son trivialidades o leyes curiosas importantes que nos llevan a purificar nuestra relación con Dios, a no adulterar el orden de Dios en la creación de las posesiones, lo que es del otro, no es mío, a mirar que el que nació hombre morirá siendo hombre, el que nació mujer o la que nació mujer morirá siendo mujer, así en su cuerpo haga todas las transformaciones, seguirá siendo del sexo que Dios le puso. Y nos lleva a mirar que estas trivialidades de cuidar el alimento con el cual Dios nos beneficia, parece que no tuviera importancia. No ubique al animal, a su mascota, por encima de los seres humanos, ni por encima de Dios, porque son animales creados por Dios en importancia para nuestro beneficio, pero no para eso que hoy está dándose de una idolatría al animal. Segundo, en conclusión, sí debo de ser guardián de mi hermano, de mi familia, porque nos beneficia a todos una mala decisión, quedarme yo con algo. No guardarle las posesiones al que las perdió. Toda una vida de una persona, de una familia se puede desestabilizar con algo que se le perdió y usted con eso guardado. Así que mis hermanos, si usted encuentra a alguien en ese sentido, no duden en ayudarlo, así sea su propio enemigo. Así que el texto que estamos estudiando no solamente se refiere a no adulterar en la vida relacional de pareja, de sexo, sino que también nos ubica en estas particularidades. Estas son las ilustraciones con las cuales él dice, no adultere el orden que yo creé. Yo le di a las personas las cosas, entrégueselas si se les extravía. No adultere el orden de los géneros, solo dos géneros, y hoy hay más de dos géneros según el ser humano. No adultere el orden de la creación. Yo soy el que debo de ser adorado, dice Dios, no la criatura. En ese sentido está todo este mensaje. Así que incline su rostro, mi hermano, y piense en su santidad delante del Señor. ¿Cómo está delante del Señor en relación con este mensaje que acabamos de escuchar? ¿Su vida en santidad o adulterando el orden de Dios? ¿Su vida en obediencia a la palabra del Señor? ¿O su vida yéndose a un extremo totalmente diferente de la santidad? Aquí hay un mensaje de santidad. No cometerás adulterio, no dañemos el orden de Dios. ¿En qué estás dañando el orden de Dios? ¿Tienes inclinaciones sexuales distintas a las que con las que Dios te creó? Analiza en tu vida, mira la cruz. Cristo es el único que te puede perdonar. Tienes en tu haber cosas que son ídolos. Las mascoticas se te han vuelto tu ídolo, tu afán de la vida más importante que el ser humano, que el papá, que la mamá, que la familia, que entrar el pan a la casa. Porque la mascota se vuelve alguien al cual hay que proteger, pero tener cuidado del animal, porque es parte del ecosistema, pero no dañar ni adulterar el plan de Dios, que son criaturas
y no pueden subir al nivel de personas ni ser idolatradas. Examina tu santidad delante del Señor y que no estemos adulterando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Padre Celestial, gracias.